¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los primeros vaqueros? Pero antes, déjame explicarte en dónde surgieron y bajo qué circunstancias. Los presidios en la colonia de Nueva España representaron un elemento crucial en la estrategia de control y expansión territorial del Imperio Español en América. Estas fortificaciones militares no solo sirvieron como puntos de defensa contra amenazas externas, sino que también desempeñaron un papel significativo en la vida cotidiana de las comunidades cercanas y en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la época colonial. En este video se expondrá los orígenes de su valor, la expansión y control de la Nueva España, sus consecuencias y el legado que dejó este sistema que fue crucial para la corona española en el control de la colonia. Tuvieron sus raíces en las prácticas militares y defensivas de la España medieval y renacentista. Inspirados en las fortificaciones europeas, los presidios se establecieron inicialmente como puntos de defensa en las fronteras del territorio colonial, protegiendo asentamientos españoles de posibles ataques indígenas y de otras potencias coloniales europeas. Desde los primeros años de la conquista, los españoles reconocieron la necesidad de establecer guarniciones militares en puntos estratégicos para asegurar su dominio sobre el vasto territorio de la Nueva España. Con el descubrimiento de minas principalmente en las zonas norte del territorio se requirió la utilización de nuevos presidios para mantener estas rutas con la capital. Al principio eran rudimentarias y sin planeación en su estructura y composición, ya que aún no se contaba con la experiencia ni los recursos para mantenerlos permanentemente y eran abandonados al poco tiempo después de las temporadas de invierno. Con el tiempo estos se fueron estandarizando y construyéndolas en línea en los caminos a una distancia que permitiría en caso de ataque la ayuda mutua de los fuertes. Los presidios evolucionaron para cumplir una variedad de funciones, que iban más allá de la simple defensa militar. Además de servir como fortalezas defensivas, los presidios también funcionaban como centros administrativos, políticos y comerciales, ejerciendo autoridad sobre las poblaciones locales y facilitando el control colonial, ya que mientras más al norte del territorio se encontraban menor contacto con las ciudades e incluso con otros presidios, lo que ahora requerirá la autosuficiencia de cada presidio, creando así una comunidad autónoma capaz de defender y gobernar su territorio. Esta evolución refleja la adaptación continua de las estructuras de poder colonial a medida que el Imperio Español consolidaba su dominio sobre América, la cual reflejaba una característica que se repetiría por otra colonia en América. Los presidios estaban organizados de manera jerárquica, con un comandante a la cabeza que ejercía autoridad militar y civil sobre el establecimiento. El comandante era responsable de la defensa del presidio, la administración de la justicia, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden público en la región circundante. Además del comandante, los presidios también contaban con una guarnición de soldados regulares, así como con funcionarios civiles y religiosos que desempeñaban diversos roles administrativos y sociales. La estructura interna de los presidios reflejaba la jerarquía social y militar de la época colonial. Los oficiales y soldados españoles ocupaban los puestos de mayor autoridad y prestigio, mientras que los mestizos, mulatos e indígenas generalmente desempeñaban roles subalternos como soldados rasos, trabajadores y sirvientes. Los presidios eran típicamente pequeños fuertes o guarniciones, compuestos por una empalizada de madera o muros de piedra, torres de vigilancia y cuarteles para los soldados. Estaban comandados por un capitán o teniente, y su guarnición podía variar desde unas pocas docenas hasta varios cientos de hombres. Las guarniciones de los presidios estaban formadas principalmente por soldados españoles, aunque también incluían milicias locales y tropas indígenas aliadas. Los soldados recibían entrenamiento militar y estaban equipados con armas de fuego, lanzas y otras armas. Los más famosos son los soldados de cuera, que sería el prototipo de lo que hoy conocemos como vaquero, ya que eran los encargados de la patrulla general de los caminos, y soldado de choque. Además de sus funciones militares, los presidios también desempeñaron un papel importante en la colonización y el desarrollo de la Nueva España. Sirvieron como centros de comercio, exploración y conversión religiosa. Los soldados a menudo establecían relaciones con las comunidades indígenas cercanas, promoviendo la integración y el intercambio cultural. Los presidios fueron establecidos en puntos estratégicos a lo largo de las fronteras de la Nueva España. Algunos de los presidios más importantes incluyeron: Presidio de San Francisco de Coahuila, 1689, protegía la frontera norte de los ataques de los apaches. Presidio de San Antonio de Béjar, 1718, defendía la frontera de Texas contra los franceses y los comanches. Presidio de San Diego de California, 1769, establecido como parte de la expedición de Junípero Serra para colonizar California. Presidio de Santa Fe de Nuevo México, 1610,
protegía la frontera norte de los ataques de los pueblos indígenas y los colonos estadounidenses. Los presidios desempeñaron una variedad de funciones en la colonia de Nueva España, que iban más allá de la simple defensa militar. Una de sus principales funciones era proteger los asentamientos españoles de posibles ataques indígenas y de incursiones de otras potencias coloniales europeas. Además de su papel defensivo, los presidios también servían como centros administrativos y políticos, desde donde se ejercía autoridad sobre las poblaciones locales y se administraba la justicia en nombre del rey de España. Además, los presidios también fueron centros de mestizaje y transculturación, donde se producía un intercambio constante de ideas, costumbres y prácticas entre los diferentes grupos étnicos y sociales. Muchos soldados españoles establecieron relaciones con mujeres indígenas o mestizas, dando lugar a matrimonios mixtos y la formación de nuevas identidades y comunidades mestizas en la región. El legado de los presidios en la colonia de Nueva España es complejo y multifacético. Por un lado, los presidios fueron instrumentos de opresión y dominación colonial, utilizados por el Imperio español para imponer su autoridad sobre las poblaciones indígenas y para mantener el control sobre el vasto territorio de la Nueva España. Sin embargo, los presidios también fueron lugares de resistencia y lucha, donde los pueblos indígenas y mestizos desafiaron el poder colonial y buscaron proteger sus tierras, sus culturas y sus formas de vida tradicionales. En la actualidad, los presidios son parte integral del patrimonio histórico y cultural de México y de otros países de América Latina, sirviendo como recordatorios tangibles de la historia colonial de la región. Muchos de los antiguos presidios han sido conservados y restaurados como sitios históricos y museos, donde se pueden aprender sobre la vida y las experiencias de las personas que vivieron y trabajaron en estos lugares durante la época colonial. En conclusión, los presidios en la colonia de Nueva España desempeñaron un papel fundamental en la construcción del imperio colonial español en América. Estas fortificaciones no solo militares también sirvieron como expansión social y económica en las partes más alejada de la capital y consolidando su control a futuro.